Primero, ¿cierto? Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual. Como siempre, mi Lucía va a estar, ¿cierto?, acompañándonos y participando de la actividad también. Y va a estar atento a sus consultas igual, ¿ya? Eh, lo que vamos a trabajar hoy día, ¿cierto?, tiene que ver con lo que son las remuneraciones, que pueden ser honorarios o liquidaciones de sueldo. Y eso va a depender, ¿cierto?, del tipo de trabajador. Y la actividad, ¿cierto?, va a ser un formato similar al que veníamos trabajando, que es trabajar grupalmente, buscar información, compartir información y después, ¿cierto? Volvemos a esta pantalla para que den a conocer lo que ustedes encontraron, ¿ya? También, igual que actividades anteriores, ¿cierto? Viene una primera parte que tiene que ver un poquito con conceptos que nos van a ayudar a entender, ¿cierto?, la temática que estamos trabajando y después algunas de aplicación donde entra la parte matemática. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, ¿cierto?, separarlos en grupos. Son 2:32. Yo creo que como cuando sean como 5 para las 3, yo creo que vamos a volver, ¿cierto?, a la sala principal, ¿ya? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces la primera parte es como más o menos a ver qué conocen ustedes sobre estos términos, ¿sí? Sueldo bruto, trabajador dependiente, independiente, la función de una AFP y SAPRE, FUNASA. Se pueden ayudar, ¿cierto?, buscando en internet cierta información, pero la idea es que no sea algo corto y general nomás, no tan específico, ¿sí? Para que después, justo después que termine la actividad, ustedes más o menos sepan de qué se trata cada una de estas cosas, ¿ya? Porque van a estar mencionadas, ¿cierto?, acá abajo en los cálculos, ¿ya? Esa es la primera parte. Y después son unos pequeños cálculos acá, de dos casos, uno para el trabajador dependiente y un independiente. El independiente trabaja con boleta, ¿ya? Y la boleta tiene el monto bruto y le descuentan un 10% que queda retenido. Entonces, la pregunta acá, ¿cierto?, es, si le descuentas ese 10%, ¿cuánto es lo que le van a pagar al final? ¿Ya? Esa es la idea en el primero. Y después en el segundo, es como que te dan lo que él quiere obtener como pago, ¿sí? Aquí en esta parte, en el total, saben, ¿cierto?, que le van a descontar un 10% y lo que tienen que averiguar en la 2.2 es cuánto deberían pagarle bruto, ¿sí? ¿Qué valor debería ser ese? Que el descontarle el 10% le dé ese valor que él quiere, que es 1.150.000, ¿ya? Esa es la primera parte. Y después un caso con la boleta, o sea, con las liquidaciones de un trabajador que es dependiente, que tiene más cosas, ¿ya? Porque te aparecen lo que se llaman los descuentos legales. Y por eso pedí acá que ustedes sepan más o menos de qué se trata esto de la FP, ISAPRE, FONASA, porque tienen que ver con esos descuentos legales. Son todos cálculos de porcentaje. Entonces ustedes tienen un valor aquí total, ¿cierto?, que es 614, y a eso, ¿cierto?, le van a tener que descontar el 10,77%. O sea, le calculan ese porcentaje y lo van escribiendo. Eso se lo van a tener que descontar. El 7% de eso también se lo van a descontar, ¿cierto? Y un 0,6% de eso también se lo van a descontar. Todo eso es lo que tienen que calcular ustedes acá cuando dice calcule cada descuento legal, ¿ya? Y una vez que saben todo lo que van a descontar, bueno, al sueldo que era el original, le descuentan eso y le va a dar el sueldo que le van a dar en realidad, pues líquido, ¿ya? Eso es lo que es la primera parte de esta. Ujú. Más o menos eso se trata. ¿Se entendió un poco más lo que hay que hacer? Sí, sí se entiende. Ya. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me vuelven a llamar, ¿no? ¿Ya? La del monto líquido, ¿no es cierto? Pues van a ser las dos, pero explícame la del monto líquido si quieres. Y después otro compañero puede Ah, ya. explicar. El monto líquido, a mí con mi grupo nos dio, el monto líquido que va a recibir es 1.035.000, Ya. con el descuento del 10%. En este caso, para realizar el ejercicio, lo que hicieron fue calcular el 10% de 1.150.000 y lo restamos a la suma total para calcular cuánto iba a recibir. O sea, no, a ver. Sí, sí, está bien, eso era. Y luego, para la segunda, Ya, vamos, lo ponemos que- un poquito en la primera.
Que igual quiero Ujú. aprovechar, ¿cierto?, de saber cómo explicarían ustedes, por ejemplo, aquí en este programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú me dijiste que el monto líquido te dio, ¿cuánto te dio? Lo voy a escribir yo. 1.035.000. 1.035.000. ¿Ya? Ese es el resultado que le dio a tu grupo. ¿Ya? ¿Qué valor Sí. es ese? Bueno, el que va acá, o sea, el que va a recibir la persona al final, después de los descuentos. ¿Cómo lo calculó? Bueno, a ese 1.150.000, ¿cierto? Vamos a escribir aquí. 1.150.000. Ese era el total que él cobraba, pero le hacen un descuento del 10%. Eso lo calculaste, me dijiste tú. ¿Cuánto te dio ese cálculo? El 10%. ¿Sí? Ah, ya. El 10% era 115.000. ¿115.000? Sí, ese era el 10% de 1.150.000. Ya. Y de ahí me dijiste que te dio este resultado que puse acá arriba. ¿Sí? 1.035.000. Sí. Eso que está. Ya veamos entonces, por ejemplo, esto deberían ser los cálculos que tú deberías anotar para explicarme cómo funciona. Este que tenemos acá, ¿cierto? Es el monto, ¿cierto? El total, ¿sí? Que teníamos, el que tú cobras, Sí. ¿sí? El total le Ujú. descontamos el 10% porque lo retienen y con el que después van a pagar ciertas cotizaciones. Ese 10% del total corresponde a eso que tienes tú, que es 115.000, ¿te fijas? Y si hago esa resta, entonces me da el líquido que le van a pagar, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo calculan ese 10% que está ahí? Ahí es donde hacen esas reglas de tres, ¿ya? O sea, van a decir que ese valor que está acá, que es 1.150.000, ¿cierto? Sí. Eso es el 100%, ¿sí? ¿Ya? Y ustedes querían el 10% porque se lo van a descontar, ¿cierto? Entonces hay dos formas de verlo aquí. O calculas tu 10%, ¿cierto? O calculas el 90%, porque este es el 90% del total. Y ahí tenías dos formas de hacer la regla de tres, ¿ya? Si tú, como lo hicieron ustedes, ¿cierto? Querían saber, bueno, ¿y cuánto era el 10% entonces? ¿Cierto? Ese es el valor que yo Ujú. no conozco, el X, regla de 3. Hacen la multiplicación cruzada, dividen por 100 y debería darles el valor que me dijeron ustedes, 115.000. Entonces ahora sabemos cuánto descontaron. Valor total menos el descuento me da el líquido que le van a pagar. Y así estaría explicado cómo lo sacan ustedes. ¿Sí? Y la otra opción era la que les decía yo. Como este es el 100%, este es el 10% que le descuentan, lo que queda es el 90%, ¿sí? 90%. Entonces podrían haber calculado también cuál es el 90% de este total. Y también le hubiera dado este resultado que está acá. ¿Ya? Ese era el 2.1. ¿Cómo explicarían el 2.2? Si quieres lo explicas tú o algún compañero. No, lo explico yo nomás. El 2.2, lo que hicimos para calcular el monto líquido, para que recibiera esa cantidad de monto líquido, fue ocupando la regla de 3 en este caso. Entonces, lo que es, en este caso, la incógnita sería el valor total y ocuparíamos 150.000. Y en este caso, ocupando la regla de 3 multiplicando por un 90%, en este caso. Ya. Eh, bueno, si se fijan, comparando con el 2.1, ustedes tenían el valor total, ¿cierto? En el 2.1. Ese era su 100%. Sí, en este caso no Y lo tenemos. claro, en este caso, este es el valor que ustedes quieren saber, pues ese es el que desconocen. ¿Se fijan? Entonces, la regla de 3 cambiaría un poquito porque
Ahora el valor que no conozco, ¿cierto? Es el que está acá arriba. O sea, Mister, Sebastián está levantando su manito. Ya, dime nomás, Sebastián. En ese caso sería como, en vez del 1.150.000, que sea el 100% sería el 90% para sacar el otro valor, ¿verdad? Sí, Y de ahí trabajaríamos como buscar el 10%. claro. Como les decía, cuando expliqué un poquito el 2.1, ¿cierto? Uno podría también haber calculado el 90% de esto, ¿cierto? Y al tiro le hubieras dado este resultado que está acá. ¿Ya? El líquido es el 90% del total. ¿Ya? Entonces, para la 2.2, como él tiene el líquido que quiere, al final el valor que tiene es este de aquí, pues, el que equivale al 90%, ¿se fijan? Entonces la pregunta es, ¿cuánto debería cobrar acá inicialmente? El 100% para que después del descuento le quede este valor que él quiere, 1.150.000. Entonces el 90% es el que él quiere o el que dio a conocer. Así que el 90% sí lo conozco en este caso, en la pregunta 2.12. Y es el valor que él quiere, que es ese, 1.150.000. ¿Ya? ¿Cuánto debería cobrar inicialmente? ¿O cuánto debería ser el 100% antes del descuento? Para que le terminen dando líquido este valor. Y ahí tiene su regla de 3. Mister, Ujú. pero si por ejemplo no nos guiamos con el método de la regla de tres, ¿no es más fácil simplemente sumar el 10% que nos había dado el anterior? Creo que alguien lo intentó hacer así y no le daba el mismo resultado. Si es que entendí más o menos cómo lo quieres hacer tú. Como de lo anterior, sumarle lo que nos había dado 10%. Tú dices, pero es que ese 10% de qué es el que tú calcularías para sumárselo. ¿10% de qué valor? Es que, por ejemplo, 1.150.000 es el ¿Ya? 90% de lo que queremos conseguir, que es que nos paguen un sueldo bruto. O sea, ¿Sí? como sueldo bruto. Y ese Eso como sueldo líquido. 10%, Como sueldo líquido. no, porque dice cuánto debería cobrarle como monto bruto a la empresa, o sea, Eso es lo que no sin el sabemos. descuento. Ujú. Ah, ya. O sea, el monto que tú no conoces es el bruto. ¿Sí? Ese es el que te están preguntando, que es el que está acá arriba. Ujú. ¿Ya? Y el que estaría aquí, que no lo conozco, en el caso 2. ¿Ya? Entonces, si tú quieres sumarle un 10%, tendrías que sumarle el 10% de este valor, pero el problema es que ese 10% tú no lo Ah, conoces. ya. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ahora, así como lo expliqué, no es la única forma de hacerlo. También puede haber otra ahí, pero tendría que explicarla bien cómo funciona, ¿ya? Si alguien lo hizo de otra forma. Ya todo esto, ¿cuál era el resultado que te dio, Matías? Era 1.277.777. Se aproximaba a eso, creo. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Eh, ¿Algún otro grupo lo hizo diferente o no? ¿O le dio otro resultado? Ya, si se fijan, al final Yo lo era... dejé como aproximado Ah, en ya, sí, 1.277.777. sí. Bueno, eso es detalle al final. Pues, o sea, el procedimiento ustedes lo conocen en todo caso. ¿Sí? Eh, Al final quisimos aplicar regla de 3, ¿no? ¿Sí? Regla de 3 simple. ¿Dónde estaba la dificultad? En saber identificar, ¿cierto? A quién le coloco el 100%, a quién le coloco el 10% o el 90%. ¿Sí? Y eso lo veo aquí en esta ecuación que armé acá, ¿cierto? El total es el 100%, el valor total que tú cobras. El descuento es del 10% y lo que obtienes líquido después de descontar, eso es el 90%. Entonces, con esos porcentajes, 100, 10 y 90, uno podía armar las reglas de 3 dependiendo de cuál es el que te falta. ¿Ya? Porque en el primero, ¿cierto? Yo tenía el 100, tenía el 10% y me preguntaban cuál era el valor del 90, porque el que no sabía era el valor líquido. Y en el 2.2, yo tenía el 10%, el 90% también lo tenía, me faltaba este valor, el total, el equivalente al 100%. Entonces, con eso yo armaba mi regla de 3. Tenía el valor del 90, ¿cierto? Ahí está mi igualdad.
y el 100% era mi incógnito. Le ponía el incógnito. ¿Te fijas? Ya. Siguiente pregunta. Esto tenía que ver con boleta de honorario. ¿Ya? Otra forma, ¿cierto?, donde a ti te pueden pagar es con remuneraciones, liquidaciones, que era lo que se veía, ¿cierto?, en el siguiente ejemplo que está más abajo. Si bajamos acá, ¿cierto?, aquí tenemos una liquidación de remuneraciones. Y si se fijan, tiene más contenido que lo que tenía acá, pues esta era súper simple. ¿Ya? Esta no es que sea tan complicado de hacer los cálculos, sino que son más cantidad de cálculos. Tienen un valor total, ¿cierto?, de 614, que es similar, ¿cierto? No es exactamente igual, pero es la misma idea de acá cuando tenían ese 1.150.000. ¿Sí? A eso se le hace un descuento, ¿cierto? En el caso anterior era del 10%, pero en este caso hay más de un descuento, no solamente es el descuento de un 10%, acá tenemos un descuento para AFP, que para esta liquidación es 10,77. ¿Ya? Tenemos además un descuento del 7% para Fondo de Salud, hay un descuento para el seguro de cesantía, y podría haber otro descuento que tiene que ver con impuestos. Eso tiene que ver, ¿cierto?, depende el sueldo que te están pagando. De eso depende si te cobran impuestos o no. En este caso no le están cobrando porque es muy poco lo que le están pagando. ¿Ya? Todos estos porcentajes que están acá, que voy a descontar, se descuentan de este valor, que está aquí, del 614. ¿Ya? Es decir, voy a tener que descontar el 10,77 de 614, el 7% de 614, el 0,6% de 614. Todos esos van a ser descuentos. Y eso es lo que preguntan entonces en la 3.1. Calcula cada descuento legal. O sea, esos 3 descuentos que están ahí, ¿a cuánta plata equivalen en este caso? Eso es lo que están preguntando en esta parte. Y una vez que tenga los descuentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el líquido a pagar? Ahora es que sabemos el total que está ahí y los descuentos que van a hacer, entonces, ¿cuánto van a pagar? Ya. Otro grupo que me explique cómo hizo el punto 1. Profe, Ujú. pero Sí. no servía sumando los descuentos y después el porcentaje total de los descuentos descontándoselo al 614. Si quieres saber el líquido a pagar, sí. Ujú. Pero como acá la pregunta decía cuál es el valor de cada descuento legal, no me ibas a poder dar esa parte de la respuesta. La final me la podías dar, ¿cierto? Ujú. Sí. Sí, pues si quiero el líquido lo puedes hacer de esa forma igual. ¿Ya? Sí, de hecho Como todos nosotros los hicimos lo... porcentajes van descontados Sí, al mismo valor, entonces sí, lo puedes sumar, no hay problema. mister, nosotros habíamos hecho como lo mismo que señalaba la Connie de un principio. ¿Se acuerda que después le preguntamos porque Sí, teníamos la duda? ujú, Y claro, da, pero eso es lo que usted pide como al final. Y aquí sí, usted está pidiendo por descuento, entonces ahí ujú. cambia. Pero nosotros, al igual que Constanza Vargas, habíamos hecho lo mismo, pero no se puede. O sea, se puede, pero te faltaría después para darme las otras respuestas al final. ¿Sí? Con eso me podrías solo dar la respuesta que está aquí. ¿Cuál es el sueldo líquido? Con ese método. Pero después para decirme cuánto es cada descuento que le hicieron, otra vez igual tendrías que hacer los cálculos por separado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía, no sé qué grupo quiere voluntario, el 10,77% para la AFP? ¿Ya? ¿Cómo harías ese cálculo? Profe, Ujú, o sea, yo sé cómo se hace, pero ya, no lo hice, ya. ya, Porque lo que hicimos nosotros fue sumar nomás los descuentos y sacamos el líquido, porque no leímos bien. Pero en todo caso es sacarle el 10,77% sería nuestro X, o sea, nuestro 100% sería los 614 y le sacamos después el valor al 10,7, o sea, ir sacando la regla de 3 con cada uno. ya, ya. Y Bueno, lo que tú hiciste fue esta parte, entonces, ¿cierto? El descuento para AFP, le sumaste el descuento para FONASA, creo que era, ¿no? sí, Y un descuento que era por el seguro, ¿cierto? ujú. ¿Sí? ¿Ya? Y daban 18,37% que sería el descuento total legal.
Ya. Entonces, tú lo sacaste de un viaje. Ahora la Ujú. pregunta te pedía sacarlos cada uno aparte para saber cuánto dinero iba destinado a cada cosa que está aquí, ¿cierto? Y tú me explicaste Ujú. recién que hacían reglas de 3, ¿ya? Porque la idea es la misma al final. Entonces, 614, ¿cierto? Es Ujú. el sueldo al que le vamos a aplicar esos descuentos. ¿Se fija? Ujú. Para FP, ¿cierto? Bueno, este sería mi 100%, por decirlo. 100%. ¿Sí? Y vamos a hacer un descuento, ¿cierto? Que es del, que le vamos a poner a FP. La FP, entonces, ¿a cuánto equivale ese descuento de FP? ¿Ya? En porcentaje es 10,77. ¿Se fijan? Esa es mi regla de 3, ¿se fijan? O este es mi X, ¿ya? En vez de ponerle la letra X, le vamos a poner a FP, para diferenciarlos de los otros. ¿Y cómo se calcula entonces ese valor? Si tengo esto que está acá, Los 614 por los 10,77 dividido 100. y ahí está mi regla de 3, ¿cierto? Para que me dé el valor de la FP. ¿Ya? ¿Alguien que lo haya hecho, que sepa cuánto da ese resultado? Yo, profe, ¿Ya? 66.127. 66.000. ¿Cuánto era? 127. 127. Ya. Ese entonces ¿Ese sería el... valor lo tengo que aproximar o lo dejo porque ¿Cuánto da? da 127 como? Así, ¿cierto? Ujú. Y lo puedes aproximar. Si lo vas a aproximar, o sea, si no vas a colocar el decimal, colócalo con el 8 acá, ¿ya? Ahí. Si no lo escribes completo. Ujú. Y ese procedimiento es el que van a repetir, ¿cierto? Para cada uno de estos, ¿se fijan? Porque ahora tendría exactamente lo mismo que hice aquí, ¿sí? Pero en vez de AFP, ahora tendremos que ver lo que descuentan para FONASA. Y sería otro porcentaje, ya no es 10,77. Y voy acá, ¿cierto? Y dice que es el 7%. Así que esa sería la regla de 3 para sacar cuánto le descuentan por FONASA, ¿se fijan? No sé si alguien lo sacó ese. Multiplico cruzado y divido por 100. ¿Se fijan? Si no me equivoco, es 42.980. Eso, ya. Y hacen un tercer descuento, que es el que está acá, por seguro, ¿cierto? La misma idea otra vez. ¿Se fijan? Pero esta vez por seguro el porcentaje vuelve a cambiar. 0,6%. Y habría que hacer ese cálculo ahora. ¿Se fijan? Son 3.684. Ya, 3.684. Ahí está cierto esta parte. Calcula cada descuento legal. ¿Ya? Esos son los 3 descuentos legales que aplicaron en este caso. Podría haber un impuesto ahí que en este caso no lo hicieron, ¿cierto? No le cobraron impuesto. Y, ¿no es cierto? La Connie nos dijo que, bueno, ella sacó todo el valor completo, que es el equivalente a sumar estos 3 valores que saqué acá. ¿Ya? Ellos lo sumaron en porcentaje, hicieron el cálculo en porcentaje y le dio, se debería darles el mismo resultado que si yo sumara cada uno de estos valores que obtuve aquí. ¿Cuánto da la suma de esos 3 valores? Que es el descuento de AFP, FONASA y el seguro. ¿Quién tiene ese valor? 112.792. Que me daba lo mismo si lo hacía con el descuento del porcentaje. Siempre tiene que dar lo mismo. Si lo que pasa es que, si a mí, por ejemplo, la pregunta fuera solamente esta, calcula el sueldo líquido, una forma más rápida de hacerlo es como lo hiciste tú. Si solo me preguntaran por este valor de aquí, ¿ya? Que lo que ella hizo, o el grupo hizo, fue sumar esto, 10,77% más el 7% más el 0,6%, lo sumó ese porcentaje, entonces hizo una sola regla de 3.
614 es a 100 y X es a ese porcentaje que le dio como resultado. Y entonces saca al tiro todo esto junto, este valor, ¿ya? Y tendrías la respuesta de calcular el sueldo líquido, ¿sí? Porque sacas el descuento al tiro, ¿ya? Tengo todos los descuentos en plata, ¿cierto? Ahora quiero saber, entonces, cuánto es el dinero que le van a dar, el líquido a pagar. Y eso se saca, ¿cierto? Teniendo el total o el sueldo bruto que tenían ahí, menos los descuentos legales, ¿cierto? Y eso le va a dar el líquido a pagar. Entonces, el total lo tienen, que es 614, ¿se fijan? Los descuentos legales, aquí los sumamos, ¿cierto? Si lo hubieran hecho como lo hizo el grupo de la CONI, ¿cierto? También le hubiera dado este resultado, pero no hubieran tenido en detalle cuánto les descontaron para cada cosa, ¿sí? Tenían el descuento total, ¿no? Sumado. Y así pueden obtener, ¿cierto? Cuánto es lo que le van a dar líquido. ¿Y cuánto es lo que le van a dar líquido? 501.208. Así que otra vez estamos aplicando solamente reglas de 3. ¿ya? Y vieron dos formas de sacar el sueldo líquido final. ¿ya? Ahora, para cada descuento legal tuvimos que hacerlo uno por uno. Pero como les digo, si ustedes solamente quieren saber cuál es el sueldo líquido, pueden hacerlo de esta forma o pueden sumar todos los porcentajes al tiro. ¿sí? Como todos esos porcentajes van descontados al mismo valor, entonces se puede hacer esa suma. ¿Alguna más otra consulta con esto? No. No. Vamos, entonces quedaban más preguntas aparte de eso, porque respondimos la 3.1. La 3.2, ¿se fijan? Ya. ¿Qué es lo que tiene diferente? Bueno, y por eso igual la aproveché de hacerlo de esta forma, ¿sí? Es porque lo que va a cambiar es la AFP. Aquí dicen que se cambia de AFP y el descuento va a ser de 10,2%, ¿sí? ¿Cuál será el sueldo líquido, el nuevo sueldo líquido, ahora que tiene una nueva AFP? Entonces, ¿quién me puede explicar, cierto, cómo se desarrolla? Y, por ejemplo, ¿qué tiene diferente con el caso que hicimos aquí? ¿Qué cosa va a cambiar al final? ¿Ah? Esa era la El liquidación original. porcentaje, lo ¿Ya? único que va a cambiar va a ser el porcentaje de, en este caso, la cotización de la NFP. De la AFP. O sea, no. Ya, Era FONASA, perdón. de la AFP. No, se dice de la AFP. Ah, 10,2%. está bien. Sí, estaba bien. Entonces, claro, como dice su compañero, este descuento se mantiene y este también. Lo que él hizo fue cambiarse de AFP y entonces lo que le cobran o el descuento que le hacen es más pequeño, ¿sí? 10,2. Eso quiere decir que el líquido debería obtener más que la vez anterior porque ahora le están descontando menos en esta parte. ¿ya? Entonces, estos dos ya los tiene calculados acá. Son exactamente estos dos que están acá. Lo que va a cambiar es esto, esa parte de ahí. ¿sí? Voy a copiar todo esto. Lo que va a cambiar, ¿cierto? Es ese porcentaje que está ahí. ¿ya? Entonces, este porcentaje va a cambiar, ahora es 10,2. Y entonces, ¿cómo va a afectar? Es que este valor también va a cambiar. Como le descuentan menos, este valor debería ser menor ahora. ¿sí? ¿Cuánto da ese cálculo que está ahí? 62.628. Ya. Puedo sumar, ¿cierto? Y esto va a cambiar. ¿Cuánto da el cálculo, todos los descuentos que le hicieron? Ahí yo sé que al tiro el sueldo líquido. ¿Alguien que haya sacado los descuentos? O que sume aquí ese valor y ese valor. $109.292, creo. 109.000.
200. 292. 92. Ya. Bueno, y entonces lo que va a recibir acá va a cambiar un poco, ¿cierto? Como le hacen menos descuentos que la vez anterior, debería recibir líquido un poquito más. ¿Ya? ¿Cuánto te dio en eso? 54.007, o sea, 708. ¿Cuánto me dijiste? 504.708. Eso. Ya. Entonces, ¿cómo se cambia de FP? Lo que pasa es que para FP va el 10% y después va una comisión. Por eso cambia los valores de los porcentajes que te puedan descontar acá en la FP. Hay algunas FP que te cobran una comisión mayor. Y en eso puede cambiar aquí el descuento, que no es tanto tampoco la diferencia. ¿Ya? Y ese sería el nuevo sueldo líquido. ¿Sí? ¿En qué porcentaje variará, cierto, el sueldo líquido? Y ahí eso se puede hacer también con una regla de 3. ¿Cierto? Tenían, cierto, el anterior, que es el que sacamos acá. Ese era el sueldo que tenía originalmente. ¿Sí? Vamos acá, variación. Sueldo líquido. Esa era la otra pregunta que salía aquí. Entonces, ese era el valor que tenía con la FP original, ¿cierto? Este le vamos a poner, ¿cierto?, que es el 100%. Pero ahora, al cambiarse de FP, el sueldo líquido cambió y es este que tenemos aquí, ¿cierto? Porcentaje. ¿Cuánto daría ese porcentaje? Alguien lo puede calcular. Igual que todas las reglas de 3, ¿cierto? Multiplico cruzado y divido por el valor que queda solito, ¿cierto? En este caso, esta es la multiplicación y divido por eso. ¿A alguien le dio ese resultado? Pues porque creo que la semana pasada sí habían terminado este ejercicio, parece. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto les da el porcentaje aquí? El 0,6. Ya, pero el resultado de esta, ¿alguien lo puede sacar? Multiplicas cruzado y divides por ese valor que está ahí. Ah, es que lo hice de otra forma, profe. Mm. ¿Hay alguien que tenga calculadora? Profe, Ujú. o sea, lo hago, pero no sé si se da 100,698313. No sé cómo. No sé si 100, está bien. Ya. 0,698313. ya, ahí pongámoslo ahí. ¿Qué significa eso? Ya. Porcentaje. Lo que pasa es que originalmente este era tu porcentaje, 100%, y el sueldo aumentó, así que va a dar más de 100, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto aumentó? Tienes que hacer la resta, el porcentaje. Eso, O sea, aumentó en un 0,69. exacto. Ah, Lo que estamos Ahora sacando en tiene cuenta aumentó el sentido. porcentaje, ¿sí? yo saqué el valor, o sea, el nuevo valor del seguro y de ahí saqué como la variación. Sí. Bueno, cuando a principio de semestre, ¿cierto? Cuando todavía estábamos en el colegio, hicimos algunos ejercicios de cálculo de porcentaje, ¿sí? Si se acuerda. Y habían dos formas de hacerlo. Una forma es trabajar con la diferencia, ¿cierto? En plata en este caso y ver a cuánto porcentaje corresponde, que creo que por ahí lo hicieron ustedes. Y la otra es trabajarlo así con los porcentajes y después hacer la resta entre los porcentajes. Al final igual llegas a lo mismo, ¿ya? Son dos caminos diferentes, pero que llegan al mismo resultado, por si acaso. ¿Ya? Ya, ese tenía que ver con la 3.2. Bueno, y la tercera, esa la vamos a explicar así por encima, ¿no? Lo que va a cambiar, o sea, lo que me interesa aquí que vean qué es lo que va a cambiar. ¿Ya? Hay aumento de 25.000, pero al valor total, ¿sí? O sea que en vez de ser 614,
Ahora va a ser 639, ¿cierto? Entonces cambió el sueldo a 639. Y hace la pregunta por el descuento por el seguro, ¿sí? O sea que aquí en vez de 614 tiene 639 y el porcentaje no cambia. Entonces 0,6% de 639, ¿cuánto es? Esa es la pregunta que le están haciendo acá, ¿sí? ¿A cuánto corresponde el descuento por seguro ahora para el nuevo sueldo? ¿Te fijas? Hacen ese cálculo por regla de 3 y le va a salir, ¿cierto? Cuánto es lo que le descuentan por seguro.